Nuestro equipo es el de Sociología del quinto semestre y aquí se presenta nuestro proyecto integrador. En este video discutiremos los temas centrales del bloque 1, el concepto de sociología y sus ramas, su carácter científico y su relación con otras disciplinas, los factores que lograron su nacimiento, el surgimiento de las teorías sociológicas y cómo éstas han impactado a la sociedad. Además, analizaremos un problema social que está presente en México, la desigualdad social. Finalmente, expondremos una conclusión crítica y reflexiva sobre la utilidad de la sociología en la vida cotidiana. ¿Qué es la sociología y cuáles son sus ramas? Es la ciencia que estudia las interacciones entre individuos, las instituciones y los procesos de cambio que configuran a la sociedad. Giddens sostiene que su objeto de estudio es la conducta humana en los grupos y cómo estas interacciones afectan la vida colectiva. Algunas de sus ramas principales son las siguientes. Sociología de las zonas rurales. Esta analiza las dinámicas sociales en comunidades rurales. Un ejemplo representativo en México es el efecto que tiene la migración de los jóvenes sobre la disminución de la producción agrícola. La sociología de las ciudades. Esta analiza los fenómenos sociales en situaciones urbanas. Por ejemplo, las dificultades en cuanto a vivienda y movilidad en la Ciudad de México. La sociología política. Analiza las estructuras del Estado y los vínculos de poder. Un ejemplo es la implicación de los ciudadanos en elecciones. La cultura sociológica. Esta estudia las costumbres, las tradiciones y valores que definen a una sociedad. A modo de ejemplo, sería el impacto que tienen las festividades, como el Día de Muertos en la identidad nacional. La sociología es considerada una ciencia porque utiliza procedimientos de investigación sistemáticos y precisos para dar cuenta de los fenómenos sociales. Su carácter interdisciplinario le facilita la integración con otros campos del saber. Con la economía, para estudiar situaciones con la repartición inequitativa de los recursos. En la relación con la política, para analizar el ejercicio del poder y la ejecución de las políticas públicas. Con la historia, para entender procesos sociales a largo plazo. Con la psicología, con el fin de analizar las razones individuales en los grupos sociales. Un caso ilustrativo es un análisis de la violencia de género, donde la sociología recurre a la psicología para entender las conductas, a la economía para evidenciar la desigualdad salarial y a la política para evaluar la eficiencia de las leyes de protección. La sociología nació en Europa en el siglo XIX, como reacción a los cambios estructurales que resultaron de la Revolución Francesa, la cual alteró de manera radical las instituciones sociales y políticas. La Revolución Industrial, que originó una rápida urbanización, la aparición de nuevas clases sociales y disputas en el ámbito laboral. Los avances en la ciencia propiciaron una perspectiva analítica y sistemática para investigar la sociedad. En México, procesos similares se dieron durante la Revolución Mexicana, cuando aparecieron exigencias de justicia social, organización de los campesinos y reconocimiento de derechos laborales. Surgimiento de las teorías sociológicas. Las teorías sociológicas se desarrollaron con el propósito de esclarecer los procesos de transformación social. Algunas de las más influyentes son
El positivismo de Augusto Comte, que sugería la utilización del método científico para analizar a la sociedad. La perspectiva de Karl Marx sobre el materialismo histórico, la cual interpretó las inequidades a partir del conflicto entre clases. El funcionalismo de Émile Durkheim, que veía a la sociedad como un sistema en equilibrio. La teoría de la acción social, elaborada por Max Weber, que destacó cómo la religión y la cultura afectan a la organización de las sociedades. Hoy en día, la desigualdad social en México puede ser examinada con base en las teorías de Marx, dado que la concentración de riqueza en ciertos sectores muestra las disparidades entre clases sociales. La inequidad en la distribución de recursos y oportunidades que limita la oportunidad de acceder a la vivienda, al empleo digno, a la educación y a los servicios de salud para algunos grupos. Es lo que se conoce como desigualdad social. Este fenómeno continúa siendo parte de los principales problemas sociales en México. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, el coeficiente de Gini en México disminuyó 0.391, lo que representa el nivel más bajo desde hace 20 años. Sin embargo, la brecha entre grupos sigue siendo amplia. Mientras los hogares del primer nivel, los de menor riqueza, tuvieron unos ingresos mensuales promedio de 5,598 pesos. Los del décimo, o sea, los más ricos, llegaron a 78,698 pesos por mes. Esto implica que los acuadalados reciben cerca de 14 veces más ingresos. El ingreso promedio mensual por hogar en 2024, que fue de 25,955 pesos, generó un crecimiento del 10.6% con respecto al 2022. Sin embargo, estos incrementos no erradican las significativas disparidades regionales, ya que las comunidades indígenas y rurales siguen afrontando carencias significativas. El 65.6% de las entradas económicas de los hogares se derivó del trabajo remunerado, mientras que el 17.7% correspondió a subsidios gubernamentales. Es importante señalar que los hogares con menos recursos incrementaron sus ingresos en un 35.89% entre 2018 y 2024, mientras que los de más altos ingresos solo lo hicieron en un 4.16%. A pesar de los programas sociales y el crecimiento económico en los deciles más bajos, la inequidad social continúa siendo un desafío estructural que tiene serios efectos en las áreas económicas, políticas y culturales. El impacto del comportamiento humano en la sociedad. Las conductas individuales y grupales tienen un impacto directo en los procesos de cambio social. Se consolidan desigualdades estructurales cuando prácticas como la normalización de la corrupción o la evasión fiscal se difunden. Por otro lado, la participación de los ciudadanos, el ejercicio responsable de sus derechos políticos y la organización comunitaria contribuyen a que las oportunidades se distribuyan de una manera más justa. Una muestra de ello son los movimientos sociales a favor de los derechos laborales, que han promovido cambios en la legislación con el objetivo de optimizar las condiciones laborales y disminuir las desigualdades. En síntesis, la sociología no es únicamente una ciencia que se ocupa de estudiar la sociedad, también es una herramienta transformadora que posibilita que cuestionemos las estructuras responsables de sostener la desigualdad. Por ejemplo, en México, la distribución inequitativa de la riqueza no puede explicarse solamente a partir del ingreso económico. Esto tiene una relación profunda con la historia colonial, las decisiones políticas que benefician a algunos grupos y los patrones culturales que perpetúan la discriminación y los privilegios.
Entender estos elementos mediante el pensamiento sociológico nos incita a actuar con más conciencia. A modo de ejemplo, podemos exigir políticas más justas o incluso ser parte de proyectos comunitarios que aumenten el acceso a la educación si reflexionamos sobre cómo el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales. Por lo tanto, la sociología deja de ser exclusivamente teoría y se transforma en una herramienta para el cambio, que empieza con decisiones diarias, como por ejemplo cuestionar estereotipos, respaldar causas sociales o intervenir en entornos de diálogo. Por consiguiente, el cambio social no es un objetivo distante, sino un proceso que cada individuo tiene la capacidad de fomentar desde su propia realidad.